Amén, amén. Queremos vivir nuestros días, todos nuestros días para Él, porque qué mejor que vivir para nuestro Señor. Así que si está de pie y desea quedarte de pie, vamos a leer el libro en la segunda carta, en la carta de los Gálatas, perdón, el segundo capítulo de este libro. Estaremos predicando desde el segundo capítulo de la carta de los Gálatas y leemos así, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Leemos. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asesorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de persona. Pues bien, lo que tenía reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, a ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro le había sido a los de la circuncisión, porque aquel cobró fiscalmente para con Pedro en su apostolado de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. A reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, él pensó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a continuar lo que es el estudio de la carta de los Gálatas. Ahora nos encontramos en el capítulo 2. Pero antes de comenzar, quiero decirte, oh comunidad hispana de Aldicide, que nosotros estamos orando por ti en este tiempo de incertidumbre. Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y no hay mejor hermano que estar en Él. Así que vamos a orar para que Dios tome control de todo lo que se va a decir acá hoy en día, y no solamente eso, sino orar por la comunidad hispana. Señor, una vez más venimos ante ti reconociendo de que tú, oh Dios, eres Dios, y nosotros no somos más que polvo y ceniza, Padre Santo.
Y nos ha dado, Señor, una lección en estas últimas semanas y meses, de que dependemos de ti, Señor, en cada momento. Nadie, Señor, está libre, Señor, de contagiarse de este virus, Padre Santo. Mas sabemos, oh Dios, que tú eres eterno. Y sabemos, Señor, la promesa que tú tienes para con nosotros, de que si aún este cuerpo, Señor, desfalleciera, Padre Santo, tenemos un cuerpo, Padre Santo, celestial que espera por nosotros, Dios. Y porque estamos unidos con Cristo Jesús, Padre Santo. Y así como fuimos sepultados con Él, hemos resucitado con Él, Señor. Padre Santo, que esa paz de la esperanza que tú prometes, Señor, a través de tus escrituras, Señor, llene, Señor, nuestros corazones. No como la paz del mundo, Padre Santo, sino como la paz que viene de ti. Necesitamos, Señor, que el poder, Padre Santo, del Espíritu Santo, Padre bendito, esté en nuestra vida y que eso tome, Señor, todas nuestras ansiedades que podamos tener, oh Dios, y multiplicarla por gloria, Señor, glorificarte a ti, que eres digno, Señor, de toda gloria y toda honra. Padre Santo, toma, Señor, la predicación de tu palabra, Señor, y predica, Padre Santo. Dame predicar, Señor, un sermón mejor de lo que yo he preparado, Padre Santo. Porque tú eres digno, Señor, y esta es tu palabra. Y te adoramos y alabamos tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este capítulo es la continuación del capítulo 1, donde Pablo ya comenzó la defensa del evangelio que él predicaba. Y no es que él necesitaba hacer esta defensa, sino que algunos judíos que se llamaban cristianos y que decían que venían de parte de la iglesia de Jerusalén, perturbaban a los gentiles, diciendo de que ellos, para ser salvos, deberían ser circuncidados y guardar las leyes ceremoniales de Moisés. Yo te aconsejo que si puedes, en tu casa, lea el capítulo 15 de Hechos, junto con este capítulo 2 de Gálatas, y vas a entender más lo que está pasando aquí. Nosotros, por cuestión de tiempo, no vamos a poder hacer esto, así que te animo a hacerlo en tu casa. En el capítulo 1, Pablo nos habla de su llamado, de que solo hay un solo verdadero evangelio. Y aquí en el capítulo 2, Pablo habla del respaldo que recibe de los apóstoles y la justificación por fe, tanto para los judíos como para los gentiles. En este pasaje que nos toca hoy, vemos dos secciones. En el versículo del 1 al 10, Pablo nos habla del concilio de Jerusalén. Muchos eruditos concuerdan de que este es lo que pasa en Hechos 15, por eso que le animo a leer Hechos 15. En esta sesión, Pablo comienza un tema en el versículo 1 y 2, y luego hace unos paréntesis y retoma el tema en el verso 6, de 6 al 10. Y hace otros paréntesis también. En la siguiente sesión, nos encontramos en los versículos del 11 al 21. Pablo nos narra lo que pasó con Pedro cuando vino a verlo en Antioquía, en el versículo del 11 al 14. Y luego Pablo concluye con una declaración acerca de la justificación por fe. Algunos estudiosos dicen que Pablo todavía está hablando con Pedro en los versículos de 15 al 21. Y otros dicen de que Pablo terminó de hablar con Pedro en el verso 14 y que pasó a explicar a los Gálatas por qué le dijo lo que le dijo del verso 15 a 21, porque le dijo lo que le dijo a Pedro. Así que vamos a comenzar en el verso 1, donde dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llamado también Tito. Vamos a ver acá la unidad de la iglesia. Y este sermón quise poner el título de la unidad de la iglesia basada en la justificación por fe. Y aquí Pablo dice que subí a Jerusalén una vez más. Esto implica que Pablo estuvo en Jerusalén en varias ocasiones, como vemos en Hechos, por ejemplo en Hechos 9:26, después de que Pablo regresara de Damasco, después de su conversión. También en Hechos 12:25, aquí vemos a Pablo, junto con Bernabé y Marcos, regresar también a Jerusalén. Y en el capítulo 15 vemos a Pablo regresando o subiendo a Jerusalén. Entonces, esta frase, subí a Jerusalén, ¿a qué se refiere? Esta frase es una frase de teología. En ese tiempo, Jerusalén como ciudad santa era considerada como la ciudad que estaba en la altura, en encima de todas las otras ciudades. No importaba de dónde tú vinieras. Si tú querías ir a adorar a Dios en Jerusalén, tú subías a Jerusalén. En ese tiempo, todos aquellos que deseaban adorar, como ya dije, tenían que subir a Jerusalén. Perdón.
Nosotros, como ya leímos en el capítulo 21 de Apocalipsis, no tenemos esa necesidad de tener que ir a Jerusalén, sino que nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo y podemos adorar a Dios donde quiera que estemos. Y no solamente eso, sino que también tenemos como promesa de que la Jerusalén celestial vendrá por nosotros. Así que alabado sea nuestro Señor, porque tenemos una mejor Jerusalén, la Jerusalén celestial. Luego vemos que Pablo no fue solo, sino que dice Bernabé y también llevó a Tito. Vamos a hablar un poquito de estos personajes, ¿no? En Hechos 4:36 vemos información acerca de Bernabé. Bernabé, que era un levita de Chipre, cuyo nombre era José, y los discípulos le pusieron Bernabé, que significa hijo de ánimo. Bernabé fue el primero en creer en la conversión de Pablo. Y era obviamente un líder en la iglesia de Jerusalén, como vemos en Hechos 11:24. En un tiempo de necesidad, para la recién instituida iglesia, Bernabé vende su herencia y pone el precio de su herencia a los pies de los apóstoles, ¿no? Y cuando él vio esa necesidad, no hizo como muchas veces vemos a personas hacer, o quizás nosotros mismos hacemos, de que decimos, oh sí, yo voy a orar por ti, pero no hacemos muchas cosas al respecto. Sí, es bueno orar, pero nuestra oración debe ser como esta: Padre, provee para la necesidad de esta persona y úsame a mí como medio para proveer esa necesidad. O, por ejemplo, necesitamos Bernabé en donde vivimos, especialmente en esta situación en la que estamos. Personas que cuando vean la necesidad, en vez de comentar o hacer algún comentario negativo, sino hacer algo al respecto. Y eso fue lo que Bernabé hizo. ¿Eres tú un Bernabé? ¿Eres tú una de las personas que cuando ve la necesidad hace algo al respecto? Yo te animo a que lo sea, a que sea como Bernabé, sin importar lo que vayan a decir los demás alrededor tuyo. Porque muchas personas van a juzgarte y decirte, oh, tú estás loco. ¿Cómo vas a vender lo que tienes? No, esa es tu herencia, ¿no? Pero Bernabé tomó un paso de fe y lo hizo para suplir la necesidad de aquellas personas que estaban en necesidad, valga la redundancia. También vemos a Tito. Tito era uno de los ayudantes de Pablo. En Hechos 11, de 19 al 27, vemos que no solo era un ayudante de Pablo, sino que Pablo lo utilizaba en los lugares más difíciles, como Corinto y Creta. Tito era completamente gentil, lo cual hace sentido que Pablo lo llevara a Jerusalén, ya que Pablo iba a tratar el tema de la conversión de los gentiles en este concilio. Así que si en Jerusalén se decidía que el evangelio que Pablo estaba predicando no era el verdadero evangelio, entonces Tito debió ser circuncidado. Y esto es lo que dice acá. Leemos. Subí por causa de una revelación y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asesorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. Esto es lo que Pablo trata de explicar en el verso 3, de que no tuvieron que circuncidar a Tito. No hay necesidad. Y luego Pablo dice, ¿por qué razón fue que Pablo fue, valga la redundancia otra vez, a este concilio? ¿Cuál fue la razón que lo llevó a Pablo? Vemos que dice que es una revelación que recibió. Pablo no fue requerido en Jerusalén, tampoco fue movido por iniciativa suya, de él, sino que fue una revelación que recibió. ¿Por qué? Porque la unidad de la iglesia, a Dios le importa la unidad de la iglesia, ¿no? Esto fue lo que movió a Pablo ahí a Jerusalén para aclarar cualquier confusión. Y si a Dios le importa la unidad de la iglesia, a nosotros debería importarnos también mantener esa unidad de la iglesia. Es bueno notar que algunos falsos hermanos que estaban trayendo división en la iglesia, diciendo de que el evangelio de Pablo era insuficiente, de que los gentiles tenían que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para poder ser parte del pueblo o ser parte de esta promesa. Y Pablo, cuidando la unidad de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver en el verso 2 otra vez. Dice aquí que al final, dice que por causa de una revelación le presentó el evangelio que predicó entre los gentiles, pero lo hizo en privado.
Pablo usó sabiduría en hacer esto. Él fue y lo hizo en privado. ¿Por qué? Porque no quería producir más división en la iglesia, ¿no? Y muchas de las divisiones que se dan hoy en día de la iglesia es porque no usamos sabiduría al hablar, cuando tenemos un asunto de qué hablar. Por lo general lo que hacemos es comentario por ahí, y si esto se convierte en un chisme. Pero no, debemos ir a la persona competente o a los líderes con cualquier asunto que nosotros tengamos en nuestra mente. Y tenemos que ir con dos preguntas. La primera pregunta que tenemos que ir es, ¿por qué es esto importante para mí y para la iglesia local en la cual yo me congrego? Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿con quién debo yo hablar esta situación? Y esto lo hacemos para mantener lo que es la unidad en la iglesia. Algo importante, al final del verso 2, dice que Pablo fue para asesorarse de que no corría ni había corrido en vano. Pablo dice la razón por la cual expuso el evangelio que predicó a los líderes de la iglesia de Jerusalén fue porque buscaba confirmar que la iglesia de Jerusalén y de su evangelio no eran distintos. Esto es por causa de los falsos hermanos que decían que Pablo predicaba un evangelio diferente. Esto no quiere decir que Pablo dudaba de que él tenía el verdadero evangelio. Recuerda que en el capítulo 1, Pablo dice que él no lo recibió de hombre alguno, ¿no? Sino que el mismo Jesús se le reveló a Pablo. Así que Pablo en ningún momento dudó de la veracidad de su evangelio, sino que lo hizo porque entre los falsos hermanos se estaba llevando la información de que Pablo estaba predicando un evangelio diferente. Y por esta razón Pablo sube a Jerusalén para hablar con los líderes y decirle, este es el evangelio que yo predico. Y esta es la razón por la cual dice versos 4 y 5. Dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con nosotros. ¿Por qué era importante hacer esto? Estos falsos hermanos iban a los gentiles a decir que ellos necesitaban ser circuncidados y que tenían que guardar la ley de Moisés para ser parte de esta promesa de salvación que encontraban en Cristo Jesús. Y lo confuso de todo esto es que estos judaizantes, que estas personas, falsos hermanos, venían a los gentiles diciendo de que ellos también creían que Cristo era el Salvador de su vida. Pero aparte de eso decían, pero tienes que guardar estas leyes, tienes que ser circuncidado para tomar parte de esa promesa. Eso era lo confuso. Y eso era lo que ponía, eso era lo que ponía el peso en esta reunión de Hechos capítulo 15. Y este tipo de creencia deshonra el nombre de nuestro Señor. Decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para lograr la salvación de nuestras almas es una herejía que nosotros debemos siempre frenar. Este tema es muy importante también para hoy en día, porque hoy día vemos a cristianos confiar no solamente en lo que Cristo hizo por él, sino en lo que él puede hacer por Cristo, ¿no? Por ejemplo, leo mi Biblia, oro, voy a la iglesia, doy mi diezmo y todas las cosas que tú le puedas agregar a esa lista. Y si tú le preguntas a un cristiano ¿cómo está su fe? Ellos te van a dar esa lista. Oh, sí, yo voy a la iglesia, yo hago esto, y yo hago aquello, y hago lo otro. Pero el evangelio puro es Cristo solamente, no es Cristo y otra cosa. Todas estas cosas son buenas, no quiero que me malinterprete, pero solamente la sangre de Cristo puede salvarnos de nuestro pecado. En las iglesias locales siempre van a haber falsos hermanos. Y una de las características de estos falsos hermanos es traer divisiones en querer imponer sus agendas personales. Nuestra agenda debe ser el expandir el reino de Dios aquí en la tierra y predicar un fiel evangelio. ¿Pero qué vemos que pasó acá? Bueno, vamos a ver en el verso 6 lo que pasa. Pablo dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. No podían agregarle nada al evangelio de Pablo.
Pablo nos dice que los líderes de la iglesia de Jerusalén no tenían nada que agregar al evangelio que él predicaba. Al contrario, vieron que él fue encomendado por Cristo de la misma manera que Pedro y los demás discípulos. Y que su llamado a predicar este evangelio a los gentiles fue de la misma manera que el llamado de Pedro a lo de la circuncisión, ¿no? Y seguimos leyendo en el verso 7, sino que al contrario, a ver que se había encomendado el evangelio a lo de la incircuncisión, así como Pedro se le había sido a lo de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a lo de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Pablo nos dice aquí en el verso 6 lo que pasó en Jerusalén, ¿no? Y hace dos paréntesis a aparecer acá. Y es como que en estos dos paréntesis pareciera que Pablo le baja importancia al liderazgo de Jerusalén. Pero no es eso lo que Pablo está queriendo comunicar. Lo que Pablo quiere comunicar es que tanto el llamado de Pedro y el llamado de él, los dos llamados, ¿no?, a los gentiles y a los judíos, fueron un llamado por Dios. Cristo lo apartó para esa obra. No fue Pablo que se apartó a sí mismo para llevar este evangelio a los gentiles, ni tampoco Pedro que se apartó a sí mismo para llevar este evangelio a los judíos. Si nosotros recordamos, por ejemplo, con Pedro, Pedro estaba estaba pescando y Jesús viene y Jesús hace un milagro con los peces que están ahí. Y lo que Pedro dice es: apártate de mí porque yo soy pecador. O sea que Pedro no estaba buscando ser un evangelista ni traer estas palabras al pueblo judío. Y Pablo ni decir, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo iba justamente a Damasco cuando se encontró con Jesús. Y yéndose a Damasco para arrestar a toda aquella persona que confiaban y decían que Jesús era el Señor de su vida, Pablo se encuentra con la sorpresa de que Jesús dice: ¿por qué me persigue? Y más adelante voy a hablar un poco de eso, de esa frase que Jesús dice: ¿por qué me persigue? Y de la unidad que nosotros tenemos con la iglesia. Porque Pablo aquí perseguía ¿a quién? A la iglesia. Pero Jesús dice: ¿por qué me persigue? Bueno, en el verso 9 vemos que los apóstoles reconocieron el llamado de Pablo. Y esto es muy importante. Cuando tú perteneces a una iglesia local sana, de sana doctrina, los líderes, junto con la congregación, van a reconocer el llamado que tú tienes para el ministerio. Esta es la mejor forma de confirmar tu llamado al ministerio. Tú no puedes simplemente levantarte un día y decir: ¿sabes qué? Yo voy a ser pastor. No funciona de esa manera. Dios tiene que llamarte, Dios tiene que apartarte, ¿no? Y la mejor manera es bajo un liderazgo, una iglesia local donde te pueden decir: yo veo, hermano, en ti un llamado al ministerio. Otra cosa que vemos acá en el verso 9 es que ellos no vieron a Pablo y a Bernabé como competencia de negocio, sino que lo vieron como compañeros de milicia. Y una vez más dice: y reconocer la gracia que me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos nos dijeron: oh, mira, tenemos una competencia. Pablo está predicando a los gentiles y nosotros a lo de la circuncisión. No podemos aceptar eso. No, al contrario, ellos lo vieron como un compañero de milicia. Y si nosotros, las iglesias locales, pudiéramos vernos las unas de las otras como compañeros de milicia, más pudiéramos tener efecto en llevar este evangelio a las naciones. Pero peor aún, vemos en una misma iglesia personas divididas por ministerio y cuestionando quién predica mejor y quién tiene un ministerio mejor y quién tiene mayor autoridad. Por ejemplo, el modelo que se practica aquí en LDC es un modelo bíblico, de que cada uno de los ancianos tienen la misma autoridad, ¿no? Nadie está por encima del otro. Y esto es conocido como la paridad de liderazgo en la iglesia. En el verso 10, Pablo le dice, los apóstoles le dicen a Pablo que se acordaran de los pobres, lo mismo que también Pablo también quería hacer. Y esto es interesante acá, porque esto es una preocupación que tiene que tenerla toda iglesia. El evangelio no es solamente: oh, mira, Cristo Jesús vino a salvarte.
Ese es el evangelio para salvación, pero el evangelio para salvación no viene vacío. Nosotros tenemos que suplir la necesidad de aquellos de los más necesitados. El evangelio viene con obra. No porque esa obra nos va a ganar un paso con Dios o nos va a ganar un favor de Dios, sino es que, así como vimos en Bernabé, en Hechos 4:36, que vio la necesidad, él no se quedó con los brazos cruzados, sino que vio la necesidad y ¿qué hizo? Dio un paso, dijo, ¿sabe qué? Esto es lo que yo tengo, con esto quiero aportar. ¿No? Y eso es lo que la iglesia local tiene que tener en mente cada vez que lleva el evangelio. No es solamente llevar el evangelio, sino llevar el evangelio y suplir por la necesidad de aquellos de los más necesitados. Ahora vamos a pasar a la siguiente sesión que tenemos delante de nosotros, que es la justificación por fe que encontramos en los versículos del 11 al 21. Comenzamos en el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, el tierno Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esta sesión vamos a dividir en dos partes. La primera parte es el enfrentamiento de Pablo a Pedro. Y la segunda parte es la explicación de ese enfrentamiento. Entonces, el enfrentamiento que vemos del 11 a 14, y ahí en adelante vamos a ver la explicación del 15 al 21, vamos a ver la explicación de ese enfrentamiento. Por motivo de tiempo no vamos a ver todos los detalles que se dan aquí en el versículo del 11 a 14, pero sí queremos dar el contexto de lo que está sucediendo acá y hacer algunas aplicaciones para nuestra vida personal. Por ejemplo, en el verso 11 vemos que Pedro vino a Antioquía y que no tenía ningún problema en comer con los gentiles. Por lo menos no tenía ningún problema antes de que vinieran los que vinieron de Jacobo. Pedro tenía claro que no había ningún problema en comer con los gentiles. Pedro se defendió muy bien en Hechos capítulo 11, cuando se le preguntó por qué él entró a casa de un gentil y comió con ellos. Y Pedro usó la razón que dio por la cual él comió y entró a la casa de este gentil que se llamaba Cornelio, es que él dice: Dios no hace acepción de personas. Ahora Pedro está aquí en Antioquía comiendo con los gentiles. Él sabe que no hay ningún problema. Pero vienen algunos hermanos de Jerusalén, dice que aquí fueron enviados por Jacobo, y Pedro comienza a retirarse poco a poco. ¿Qué hace esto? Bueno, esto hace que las otras personas, los otros judíos que están ahí, hagan lo mismo que Pedro, como vemos en el verso 13, que dice: el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, vamos a hablar un poco por qué Pedro actuó de esa manera. Al final del capítulo, del verso 12, dice que lo hizo ¿por qué? Por temor. Porque temía a los de la circuncisión. Entonces, el temor de lo que fueran a decir ellos. El temor de qué dirán. El temor de que ese temor nos va a llevar a nosotros a no hacer cosas dignas del evangelio, como vemos acá que hizo Pedro. Por ejemplo, el temor de que yo voy a perder mi trabajo me va a hacer a mí a no hacer lo correcto o dejar de hacer lo correcto o decir lo que es correcto por el temor de perder mi trabajo. ¿No? El miedo de que algo me pueda pasar no me va a dejar a mí llevar este evangelio a lugares que necesitan escuchar este evangelio. Cuando vivimos una vida en temor, estamos viviendo en contra de lo que el evangelio declara que nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios.
Y por tanto, ahora estamos en Cristo Jesús, como vamos a ver más adelante. Y esa unión, como dice en Romanos, de que ni espada, ni hambre, ni cualquier otra cosa nos puede separar del amor de Dios. En Romanos 8. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y entonces, ¿por qué tener ese temor? Bueno, vamos a ver un poco del personaje de Pedro. Y usted va a ver conmigo también de que nosotros nos parecemos más a ese personaje de Pedro. Es un poco interesante. Pedro en su llamado, como yo mencioné ya en un rato, de que él mismo le dijo a Jesús, apártate de mí porque yo soy pecador, ¿no? Y luego Pedro, cuando Jesús va y le dice, este es el plan que yo tengo, voy a ir a Jerusalén, me van a llevar preso, me van a crucificar. Y Pedro lo pone aparte a Jesús y le dice, no, que eso nunca te suceda. Y Jesús tuvo que reprender a Pedro. Le dice, apartado de mí, Satanás. ¿No? Y después Pedro está en una habitación. Jesús viene a lavar los pies a sus discípulos. Y cuando llega Pedro, vemos una vez más a Pedro haciendo otra cosa. Y dice, no, a mí no. El orgullo de Pedro no permitía que Jesús le lavara los pies. Pero Jesús tuvo que reprenderlo otra vez. No solamente eso, sino que Jesús anuncia de que todo lo va a dejar. Todo el mundo va a dejar a Jesús. Y Pedro dice, no, yo doy mi vida por ti. ¿Y qué pasa unos versículos más adelante? Pedro niega a su Señor. Ahora Pedro no se va a hacer lo que hacía anteriormente, se va a la pesca, porque ya él pensó, bueno, ya se acabó todo, yo negué a mi Señor, ¿no? ¿Qué más me queda a mí? Viene el Señor y lo restaura. Y uno pensará, bueno, ya con esta restauración que Jesús hizo con Pedro, todo quedó ahí. Ahora vamos a ver un Pedro que no va a cometer más errores. Pero no es así. Vemos en el capítulo, en el libro de los Hechos, de que Jesús le da una visión y Pedro dice, no, yo eso no lo voy a hacer. Y luego vemos acá de que todavía Pedro está haciendo cosas que va en contra de ese evangelio. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, de que nuestra santificación es progresiva. Usted no se convierte a Cristo y ya eres santo y ya nunca más va a pecar. No, nuestra santificación es progresiva. Ahora, en el momento que tú le entregas a tu vida a Cristo, lo que tú recibes es una salvación que es eterna y ya no se puede perder. Ahora, el proceso de santificación aquí en la tierra comienza en ese momento que tú le entregas tu vida a Cristo y termina en el último respiro aquí en la tierra. Y como podemos ver más adelante, si tú te pones a leer la carta de Pedro, de que Pedro tuvo esa transformación. Ya era una persona tierna, una persona que amorosa, ya no quería cortarle las orejas como quiso hacerlo cuando vino a buscar a Jesús. Vemos una persona pasiva, ¿no? Vemos la transformación en Pedro. Y esa es la oración para nosotros, ver esa transformación en nuestra vida, de que podamos ir progresivamente a apartarnos del pecado y buscar esa santidad. Otra cosa que podemos ver acá es que cuando vemos aquí que dice en el verso 14, dice, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y es que el actuar de manera contraria al evangelio de Cristo nos lleva a nosotros a vivir en contra de la realidad de lo que nosotros somos. Aquí Pedro estaba viviendo o estaba actuando de manera contraria a lo que él era. Él era un hijo de Dios que estaba unido con Cristo, como vamos a ver más adelante. Y que él sabía que Cristo no hacía acepción de personas, porque eso mismo fue lo que él confirmó en Hechos capítulo 11. ¿Y por qué aquí sucede lo que sucede? ¿Por qué Pablo lo hace públicamente? ¿Por qué Pablo hace esta reprensión a Pedro de manera pública? Porque el pecado de Pedro tenía un efecto público. Vemos que acá que dice que el resto de los judíos en el verso 13
se unió a la hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de ellos. Esta iglesia, por el pecado de Pedro, estaba recibiendo un efecto negativo públicamente. Entonces, Pablo, por amor a la iglesia, y no solamente por amor a la iglesia, sino por amor de Pedro mismo, reprende a Pedro. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos muchas veces que alguien nos diga la verdad. Porque a veces que andamos no conforme a la rectitud del evangelio. Y de una manera amorosa, nosotros tenemos que estar listos para dar o recibir esa reprensión. Nosotros vemos que Pablo aquí no se cohíbe en decir, oh no, es que Pedro es un apóstol y así que yo no puedo decirle nada. Al contrario, Pedro también necesitaba recibir la verdad. Así que nosotros tampoco podemos pensar de que porque yo tengo tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo en el evangelio o porque yo soy un ministro o porque X, yo no necesito que alguien me hable verdad. Todos necesitamos que nos hablen verdad cuando estamos desviándonos de ese evangelio que nos salva. Y la razón por la cual hacemos es por amor a la persona y por amor a la iglesia, para que la iglesia no caiga en ese error. ¿No? Al final del verso 14 y el verso 15 dice que pero le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Aquí lo que Pablo le está diciendo literalmente es que nosotros no somos diferentes a los gentiles. Al contrario, nosotros recibimos salvación solamente por fe. Dios no está aquí salvando a una persona por su donde nació o por su raza, sino que Dios está salvando personas solamente por lo que Cristo hizo en la cruz por esa persona, no porque Él nació en tal ciudad o en tal lugar. No por ser judíos, ellos tenían el privilegio de ser salvos. Ni tampoco los gentiles, por ser gentil, tenían ese privilegio de ser salvos. Por ejemplo, también vemos en el verso 16 que Pablo comienza a explicar sobre esto. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano mío, nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios con hacer buenas cosas. Como podemos ver en el capítulo 3, del verso 10 al 11, que dice, porque todo lo que son de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito es todo el que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerla. Y en el verso 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y esto es muy importante, porque si tú quieres vivir y si quieres tener vida eterna guardando la ley de Dios, esto significa que tú tienes que guardar perfectamente los 10 mandamientos de Dios desde el momento que naciste hasta el momento que mueras. Perfectamente. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Por eso que dice, vamos a leer otra vez en el 3:10 que dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú quieres ganar a Dios por lo que tú haces, tú te encontrarás en maldición, porque no eres perfecto. Solamente Cristo Jesús fue perfecto. Y por eso que Pablo dice, regresando otra vez al verso 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no hay nada que tú y yo podamos hacer que nos pueda justificar delante de Dios. Ser justificado es ser declarado justo delante de Dios. Sino que mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego Pablo dice en el verso 17, pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. En otras palabras,
Ah, si nosotros, ya estando en la justificación, ya estando justificados por lo que Cristo hizo por nosotros, si nosotros queremos ganarnos esa salvación que ya ha sido otorgada por nosotros, para nosotros, por Cristo Jesús, entonces nos encontramos como si fuéramos pecadores. Entonces dice Pablo, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Puesto mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo. Y no hago nula la gracia de Dios, porque la justicia viene por medio de la ley. Entonces Cristo, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. De verso 20 en adelante, Pablo pasa a explicar de que esto es imposible, porque no es posible que tú, ya siendo justificado, puedas buscar justificación en la ley. Ya estamos con Cristo. Aquí Pablo habla de la unidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si tú lees esta parte con el capítulo 6 de Romanos, vas a poder ver la explicación extensa de esta sesión acá. Donde allá dice que hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo y que ahora estamos en Cristo Jesús. Creyente, tú has sido crucificado con Cristo. Tú has sido sepultado con Cristo. Y también has sido resucitado con Cristo. Y ahora estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo lo es todo para nosotros. Él es nuestra identidad. Por eso, como Pablo dice aquí, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que pongan atención a los pronombres personales que Pablo utiliza acá. Dice, con Cristo yo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la unidad que nosotros tenemos, la unión que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El cristiano goza de esa unión. En Cristo Jesús, 2000 años atrás, si tú pusiste tu confianza en Cristo, tú fuiste crucificado con Él. Ahí estaba la cruz, estaba Cristo, también estaba tú. Pero no solamente fuiste crucificado con Él, sino que también fuiste sepultado con Él. Pero no solamente fuiste sepultado con Él, sino que resucitaste con Él. Y no solamente eso, sino que dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Para el cristiano, Cristo lo es todo. Él es nuestra identidad. No las circunstancias, no los problemas que puedan estar surgiendo en este mundo, sino Cristo es nuestra identidad. En el medio de la angustia, de la ansiedad, Cristo es nuestra identidad. No la ansiedad, no el miedo a lo que me pueda pasar. Y aún si en el momento, en lo peor de los casos, si nosotros partimos de este mundo, ¿no? Cristo sigue siendo nuestra identidad. Hermano creyente, Cristo lo es todo para ti. Para ti. No hay nada, como dice Romanos, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Y yo sé que no es fácil vivir justamente en la temporada que nos encontramos. Muchas veces la ansiedad toma control de nuestra vida. Pero esto no debe ser así. Nosotros estamos en Cristo, como ya dije. Ahora, no quiero decir que si tú eres cristiano, el virus no pueda llegar a ti. De eso no es la promesa. La promesa de salvación no es que Dios te va a librar de todos los males que puedan suceder en este mundo. Tú y yo podemos contagiarnos de este virus.
La promesa es de que si aún nosotros nos contagiamos de este virus, Dios tiene salvación para nuestras almas. De que hay un virus mucho peor que este. Y este virus es una eterna existencia fuera de la presencia de Dios. Así que si no eres un cristiano, si todavía tú no has confiado en Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida, yo te quiero hacer la invitación, ¿no? La invitación que te quiero hacer es que tú pongas tu confianza en Cristo Jesús. Porque solamente Él puede traer salvación para tu vida. No lo que tú hagas, no importa cuán bueno tú piensas que tú eres, nada de lo que tú hagas va a traer el favor de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Eso me incluye a mí y te incluye a ti. ¿Estás listo para enfrentarte a Dios en ese día que estés delante de Él? Solamente hay una sola manera en la cual tú puedes estar listo. Y es depositar, venir al arrepentimiento y depositar tu confianza solamente en Cristo Jesús. Así que si tú todavía no has puesto tu confianza en Cristo, te invito a que lo hagas. Y a ti, hermano, que eres creyente, también tengo una palabra para ti, o para mí también. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Esto significa de que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos bajo el poder de Él. Nosotros nos enfrentamos a la tentación del pecado bajo su poder. La razón por la cual nosotros podemos enfrentar cualquier tentación es porque dependemos de Cristo Jesús. No trates de hacerlo en tu propia fuerza. Solo Cristo, a través del Espíritu Santo, puede ayudarte aún en la tentación, en la ansiedad, en los problemas que tenga. Dios, a través de Cristo Jesús, promete ayudarte. Porque dice que no podemos ser tentados por encima de nuestra propia fuerza, como dice en el libro de Santiago. Y lo otro que te quiero decir es que, así como vimos a Bernabé al principio de nuestro mensaje, de que Bernabé vio la necesidad e hizo algo al respecto. Sé tú un Bernabé. Llama a una persona en este momento, que hay muchas personas que están solos, y una llamada puede hacer mucho. El poder interesarte del bienestar de la otra persona es una muestra de que tú estás agradecido de que Dios se interesó por ti. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos haga a nosotros una comunidad que vela por el bienestar de los que están alrededor nuestro. Señor Dios, nosotros que estamos en Cristo Jesús, nosotros que hemos sido salvados, Señor, por la pura gracia de tu evangelio, venimos ante ti, Señor, pidiéndote de que tú nos muevas, no bajo el miedo, no bajo el temor de lo que nos pueda suceder. Y esto no quiere decir que no vamos a ser responsables en mantener nuestra distancia apropiada, claro que sí. Pero no podemos dejarnos llevar del miedo, sino que nosotros podemos ser luz en el medio de la tiniebla. Que podamos llevar esta esperanza, que las personas alrededor nuestro puedan ver nuestra esperanza y el gozo que tenemos y decir, wow, ¿qué es eso que tienes tú en medio de todo lo que está sucediendo? Y podamos guiarlos a ello, a ti. Así que úsanos como instrumento de gracia, oh Dios, para suplir las necesidades de aquellos que están alrededor nuestro. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajos. Señor, úsanos para suplir sus necesidades. Pero no solamente para suplir sus necesidades, sino para llevar este evangelio que puede traer salvación. No la salvación de un contagio de un virus o cualquier otra cosa, sino la salvación de sus almas.
que no le bajemos la categoría al Evangelio. Que el hombre pueda ver su necesidad y venir a Cristo a encontrar salvación. Úsanos, Dios, para tu gloria. Y esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén.